Buenas tardes a todos. Vamos a continuar ya con las últimas charlas de manejo de la vía aérea. Los temas que vamos a ver hoy son estrategias para mejorar la apnea segura, la preoxigenación, qué fracción inspirada de oxígeno utilizar durante la preoxigenación y finalmente en esta primera etapa la posición de HELP, que es la posición más adecuada para realizar la ventilación con máscara facial y o la intubación orotraqueal. Es decir, básicamente los temas que serán abordados en esta charla son la estrategia para mejorar el tiempo de apnea segura, la preoxigenación. Dentro de la preoxigenación vamos a ver cuáles son los principales depósitos de oxígeno del organismo, el tiempo de apnea segura, cuáles son las indicaciones de la preoxigenación y finalmente los métodos disponibles para la preoxigenación. Como le dije también, qué fracción inspirada de oxígeno utilizar durante la preoxigenación y finalmente el posicionamiento del paciente. Y ahí vamos a tener dos grandes ítems, uno el olfateo, que era la posición tradicional, y actualmente lo que uno está apuntando es hacia el HELP, que en este caso no es ayuda, sino que es el Head Elevated Laryngoscopy Position, que es de alguna manera una posición que estandariza todo el abordaje para el manejo de la vía aérea. ¿Cuáles son los principales depósitos de oxígeno del organismo? En realidad, los principales depósitos se encuentran a nivel de la hemoglobina, pero el inconveniente que tiene es que el oxígeno unido a la hemoglobina no está fácilmente disponible. Y por otro lado, también tenemos oxígeno disuelto en el plasma, pero es de poca cuantía. Por ende, la principal reserva de oxígeno que tenemos es la cantidad de oxígeno presente en los pulmones en la capacidad funcional residual. Es decir, el único origen real de oxígeno en el organismo se encuentra a nivel de la capacidad funcional residual. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como nosotros normalmente, que ahí estaba en la diapositiva anterior, que la pasé muy rápido, en realidad como nosotros normalmente respiramos oxígeno al 21%, que es el que está presente en el aire atmosférico, la capacidad funcional residual se limita a 450 mililitros. En cambio, si nosotros respiramos oxígeno al 100%, lo que hacemos básicamente es aumentar la reserva intrapulmonar de oxígeno, que en un adulto de 30 a 40 mililitros por kilo. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente de 70 kilos, 7 por 4, 28, daría 2.800 mililitros de oxígeno en lugar de los 450 mililitros cuando respiramos aire ambiente. Pero ¿qué es lo que sucede? En realidad no es 2.800, sino 2.500, porque el 10% restante de ese aire que ingresa a los pulmones está constituido por vapor de agua y algo de CO2. Entonces, básicamente lo que tenemos es 2.500 mililitros de oxígeno almacenado. ¿Qué sucede en pediatría? Que por un lado la capacidad funcional en pediatría ya no es de 30 a 40 mililitros por kilo, sino que es de 25 mililitros por kilo. Y por otro lado, el consumo de oxígeno VO2 en pediatría es de 6 a 7 mililitros por kilo por minuto, en lugar del adulto que es menor que de 3 a 4 mililitros por kilo por minuto. Esto básicamente lo que implica es que los niños se desaturan más rápidamente. Y después ya lo vamos a ver en diapositivas siguientes. ¿Cuáles son los principales depósitos de organismo del oxígeno en el organismo? Dijimos que básicamente en la cantidad se encuentra en la capacidad funcional residual, que es de 450 mililitros cuando estamos respirando aire ambiente, pero esta cantidad aumenta a 2.500 mililitros cuando respiramos oxígeno al 100%. Por otro lado, cuando el paciente se encuentra en apnea, se interrumpe el aporte de oxígeno en los pulmones, mientras que el VO2, es decir, el consumo, se mantiene constante en 250 mililitros por minuto. Si dijimos que en un adulto la capacidad funcional residual respirando aire ambiente de 450 mililitros y el consumo es de 250 mililitros por minuto, quiere decir que en un sujeto sano, entre 1 a 2 minutos se quedará sin reserva de oxígeno. En cambio, si a ese individuo les administramos oxígeno al 100%,
los 450 mililitros pasan 2.500 mililitros de oxígeno. Y entonces el tiempo de apnea seguro ya se incrementa a 8 a 10 minutos. Y esto es un poco también lo que les muestro en la diapositiva de abajo. Cómo uno puede aumentar la reserva intrapulmonar de oxígeno haciéndole respirar oxígeno al 100% a través de una adecuada preoxigenación. Ahora, luego que nosotros realizamos una adecuada preoxigenación, ¿cuál es el tiempo de apnea segura? En una persona adulto normal es de 8 a 10 minutos. En el anciano es menor porque hay una disminución de la capacidad funcional residual. Y este tiempo se reduce prácticamente a la mitad, a 4 o 5 minutos. Pero ¿qué es lo que sucede si el paciente es obeso? El tiempo se reduce aún más, es 3 minutos y medio, a pesar de que le hemos realizado una adecuada preoxigenación. En la embarazada sucede algo similar, el tiempo entre 2 minutos y medio a 3. Pero por otro lado, el mayor inconveniente lo tenemos en la población pediátrica. El niño, los lactantes, luego de una adecuada preoxigenación, el tiempo de apnea segura es nada más que de 1 minuto y medio. Y en el caso de los niños de 2 a 5 años, es de 2 minutos y medio. Es decir, que la población pediátrica es particularmente vulnerable a una caída en la saturación arterial de oxígeno si no somos rápidos en el manejo de esa vía aérea. ¿Cuáles son las indicaciones de la preoxigenación? Siempre está indicada en caso de vía aérea difícil anticipada, como puede ser una ventilación con máscara facial difícil, colocación de dispositivos supraglóticos o intubación orotraqueal, que ya lo habíamos dicho en clase anterior. En caso de que tengamos una urgencia quirúrgica que requiera secuencia rápida de intubación orotraqueal, ¿por qué? Porque en esos casos debemos preoxigenar, pero luego que el paciente está dormido, no deberíamos ventilarlo con la bolsa reservorio. Entonces, en ese caso está especialmente indicada la preoxigenación. También cuando tenemos una disminución de la capacidad funcional residual, por ejemplo, en un paciente con obesidad, con ascitis, con tumores abdominales, embarazo, enfermedades pulmonares y también el caso de los ancianos y de los niños. También en el caso de un aumento del consumo de oxígeno. Dijimos que los neonatos y los lactantes tienen el doble del consumo de oxígeno con respecto a los pacientes adultos. En el embarazo término también hay aumento del consumo de oxígeno. Y lo mismo sucede en el caso de sepsis o fiebre. Situaciones que requieren una adecuada saturación periférica de oxígeno. Por ejemplo, en el caso de insuficiencia de sufrimiento fetal, insuficiencia cardíaca, anemia, shock o hipotensión. Es decir, que una indicación clara es la vía aérea anticipada, vía aérea difícil. ¿Qué es lo que sucedió? Ya le había dicho que el primer algoritmo de la ASA para el manejo de la vía aérea difícil surge en el año 1993. Y en ese primer algoritmo, no hacía ninguna mención al tópico de la preoxigenación. Sin embargo, posteriormente, en la revisión que se hace en el 2003, ya se establece la preoxigenación con máscara facial. Dijimos que también en el año 2003 se incluye la máscara laringea para la situación de no intubación y no ventilación, y también en el 2013 los dispositivos supraglóticos y la aparición de los videolaringoscopios. Por otro lado, la guía de las DAS, que dijimos que es la Sociedad para el Manejo de la Vía Aérea Dificultosa de Gran Bretaña, del año 2012, también recomienda la preoxigenación, no solo para la inducción, sino también previa a la extubación. Y de manera general podríamos decir que la preoxigenación está indicada tanto en la inducción como previo a la extubación. La urgencia quirúrgica que requiere secuencia rápida de intubación orotraqueal era porque, como les decía anteriormente, la insuflación a presión positiva está contraindicada en el caso de sospecha de estómago lleno. Disminución de la capacidad funcional residual, por ejemplo, en caso de obesidad, ascitis, tumores abdominales, lo que se recomienda es la preoxigenación durante 3 a 5 minutos, ahí le resalté más los 5 minutos porque debería uno hacerla debería hacerlo durante 5 minutos. También está recomendada la elevación de la cabeza 20-25 grados y también la oxigenación apneica, que en realidad se lo voy a nombrar nada más porque es todo un tópico para desarrollar, pero también estaría indicada. ¿Qué es lo que hace la elevación de la cabeza 20-25 grados? Mejora el reclutamiento alveolar, aumenta la capacidad funcional residual y disminuye la telectasia, y también de alguna manera ayudaría a prevenir la broncoaspiración.
En la embarazada también hay disminución de la capacidad funcional residual y también un aumento de la VO2. Pero por otro lado, como la embarazada tiene una ventilación minuto aumentada, una preoxigenación durante 2 minutos sería suficiente. Uno no precisa preoxigenarla durante 3 a 5 minutos. Pero por otro lado, ¿qué es lo que podríamos decir? Que dado que la preoxigenación es una técnica simple y segura y que aumenta notablemente el tiempo de apnea segura, la preoxigenación debería de realizarse de rutina en todo paciente sometido a anestesia general y no solo a los pacientes con riesgo de saturación. Inclusive también el abordaje Vortex es para el manejo de la vía aérea difícil. ¿Cuáles son los pasos que deberíamos hacer? Y uno de los pilares es el aumentar el tiempo de apnea segura y encontrarnos dentro de la zona verde, que es el margen de seguridad para el manejo de la vía aérea. En cuanto a los métodos para preoxigenación, en realidad hay dos métodos. Uno el método lento y otro el método rápido. El método lento tiene lugar cuando uno hace una ventilación a un volumen corriente durante 3 minutos, con oxígeno al 100% y con un flujo de oxígeno de 5 litros por minuto. Esto debe hacerse a través de una máscara facial bien sellada. Y en este caso, si la hacemos la ventilación lenta, el flujo en la embarazada ya no debería ser de 5 litros por minuto, como se recomienda a la población en general, sino que el flujo debería ser de 10 litros por minuto. La otra, el método de ventilación rápida, es aquella que se lo hace con 20 ventilaciones a capacidad vital, es decir, el paciente debe inspirar el máximo esfuerzo inspiratorio y luego expirar, y eso se puede hacer durante 1 minuto, y en este caso de la ventilación rápida, sí debe hacerse un flujo de 10 litros por minuto. La ventilación a volumen corriente o el método lento ya había sido recomendada por Hamilton y Eastwood. Este Eastwood no es lo mismo que Clint Eastwood, el actor, sino que era otro Eastwood, en el año 1955. Pero Benumov, que es de alguna manera un anestesiólogo que se ha especializado en el manejo de la vía aérea a nivel mundial, lo que recomienda más son las 8 ventilaciones a capacidad vital, más que el método lento. Entonces tenemos el método lento y el método rápido. Uno son durante 3 minutos, otro durante 1 minuto, uno es con 5 minutos en pacientes normales y 10 minutos en pacientes embarazadas. En cambio, el método rápido siempre es con a 10 minutos. Por otro lado, la máxima preoxigenación se alcanza cuando el compartimiento alveolar, que es la capacidad funcional residual, y también el vascular y tisular se saturan completamente de oxígeno. Acá algo muy importante es obtener un adecuado sellado de la máscara facial. Es decir, es fundamental para que el aporte de oxígeno al 100% a través de la máscara facial se logre, debemos lograr un adecuado sellado. Esto se logra, por ejemplo, sin remover la prótesis dental durante la ventilación con máscara facial, y ya dijimos que si el paciente tenía barba o bigote, lo que deberíamos hacer es colocar tegader. Fíjense que cuando la máscara facial reposa sobre la cara del paciente, pero por simple gravedad, es decir, que no hay un adecuado sello, hay un 20% del aire ambiente que ingresa a la vía respiratoria, es decir, que no estamos logrando una fracción inspirada de oxígeno del 100%. Y por otro lado, si la máscara dista 1 centímetro de la cara del paciente, puede ingresar hasta un 40% del aire ambiente, con lo cual se diluye la fracción inspirada de oxígeno. ¿Y qué es lo que deberíamos? Uno podría comprobarlo si está haciendo una preoxigenación adecuada, si dispone de la capnografía, en la cual uno puede ver la ventilación alveolar y ver el CO2 expirado si está teniendo un adecuado sello. Y por otro lado, lo que también debería observar es el adecuado llenado de la bolsa. Si uno hace un adecuado sello, uno puede ver que la bolsa se infla y se desinfla según coincida con la inspiración y la expiración del paciente. Y también el movimiento rítmico de la bolsa con las inspiraciones y las expiraciones. Es decir, el llenado y el movimiento rítmico de la bolsa de reservorio y la presencia de una curva de CO2 de CO2 expirado en la capnografía son indicativos de un adecuado sello facial. ¿Qué fracción inspirada utilizar? En realidad, lo que pudo comprobarse es que cuando uno hace una preoxigenación con oxígeno al 100%,
va a tener un mayor número de atelectasia y también un shunt intrapulmonar. En tanto que si uno hace una preoxigenación con una fracción inspirada de oxígeno al 80%, tiene menor número de atelectasia. Sin embargo, esto se logra a expensas de una disminución significativa del tiempo de apnea seguro. Entonces, ¿qué es lo que en realidad se recomienda? En caso de que tengamos un paciente sano, podemos realizar una preoxigenación con una fracción inspirada de oxígeno al 80%. En cambio, en aquellos pacientes de riesgo de desaturación rápida o pacientes con vía aérea dificultosa, necesariamente deberíamos hacer la preoxigenación con una fracción inspirada al 100%. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si hacemos una fracción, una preoxigenación con oxígeno al 100%, lo que después podemos hacer es revertir el cierre de la vía aérea a través de la maniobra de reclutamiento, que puede hacer a través de un reclutamiento manual que se hace con una presión sobre la vía aérea de 40 centímetros de agua durante un periodo mayor a 15 segundos, o si no, lo más indicado es el reclutamiento escalonado con titulación de PIP. Bueno, estos son un poco detalles finos para hablar. Para el manejo de la vía aérea dificultosa, por otro lado, lo que está recomendado es seguir un metódico algoritmo. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que a menudo la hipoxemia es la que amenaza la vida de los pacientes más que el logro de una vía aérea definitiva. Es decir, y este abordaje metodológico comienza con un adecuado posicionamiento del paciente, una adecuada preoxigenación y también la posibilidad de una oxigenación apneica. Ahora, en cuanto al posicionamiento, un adecuado posicionamiento de la cabeza y del cuello es esencial para lograr una óptima visualización de la laringoscopía de la laringe durante la laringoscopía directa. Inclusive, aunque muchas maniobras pueden emplearse para mejorar la visión glótica, el ajuste de la posición de la cabeza es recomendada como medida temprana en todos los casos de posición dificultosa. Y eso ya había sido descrito hace muchos años por Benumov. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la laringoscopia es un proceso dinámico y uno debería comenzar con la posición de olfateo, excepto en algunos casos. Por ejemplo, es diferente en el caso de la población obesa y es también diferente en la población pediátrica. Y este proceso dinámico puede requerir futuros ajustes en su posición para lograr la mejor exposición. Fíjense, por ejemplo, qué es lo que sucede en la población pediátrica. En realidad se dice que el lactante no debería tener ninguna almohadilla colocada debajo de la cabeza, sino que en realidad uno debería elevarle los hombros. En el niño mayor, bueno, debería elevarle la cabeza en posición neutra y finalmente en el adulto colocar la almohada de 8 a 10 centímetros. Y de alguna manera que se me adelantó, toqué sin querer, esto habla de ya la Kama Sutra, que es un libro bastante minerario, habla de un posicionamiento adecuado para un mejor abordaje. Si bien en el caso de la Kama Sutra se refería a posiciones sexuales, en el caso nuestro nos referimos, por supuesto, al manejo de la vía aérea. Y fíjense cuáles son los sitios más frecuentes de obstrucción de la vía aérea. Por supuesto, se trata de un paciente, uno ve con ligero sobrepeso, y ¿qué es lo que sucede? Que cuando en los pacientes durante la sedación profunda o la anestesia general, lo que ocurre es fundamentalmente un colapso de la vía aérea a nivel de la orofaringe. Fíjense en la siguiente diapositiva cómo es la vía aérea permeable en el paciente despierto, es decir, que mantiene la permeabilidad. En cambio, cómo se produce la obstrucción funcional de la vía aérea durante la anestesia general. Por eso, cuando yo le había hablado de los lineamientos de la vía aérea dificultosa, hablábamos de la necesidad de mantener, si tenemos una vía aérea dificultosa anticipada, la necesidad de mantener al paciente despierto. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay músculos dilatadores que mantienen la permeabilidad de la vía aérea, cosa que se pierde durante el paciente bajo sedación profunda o anestesia general. Y en la oclusión dijimos fundamentalmente a nivel de la orofaringe, y la estructura que generalmente causan esta obstrucción son el paladar blando,
la epilotis y también la lengua. Fíjense también cómo es diferente la vía aérea en el paciente despierto. Acá tenemos dos figuras, un paciente adulto y un paciente pediátrico, y cómo ocurre la obstrucción de la vía aérea cuando el paciente se encuentra bajo sedación profunda o anestesia general. Por otro lado, fíjense, acá tenemos una vía aérea obstruida, cómo la maniobra de extensión del cuello facilita la permeabilidad de la vía aérea, y en este caso lo que tenemos es que cuando colocamos una almohada debajo de los hombros, en el caso de un lactante, o una almohada debajo de la cabeza en un niño mayor o fundamentalmente en el adulto, lo que uno logra es la flexión del cuello, es decir, extender la cabeza y se flexiona el cuello porque uno flexiona, levanta un poco la cabeza a través de la colocación de la almohada debajo de la cabeza. Fíjense esto también. Acá tenemos elevación de la cabeza, provoca flexión del cuello. Y en general lo que se recomienda es una almohada de 8 a 10 centímetros. Acá lo que subamos es la extensión de la cabeza. Entonces, extensión de la cabeza más flexión del cuello que uno logra a través de la elevación de la cabeza al colocarle una almohadilla de 8 a 10 centímetros. Elevación con almohadilla, extensión de la cabeza. Y esta también una maniobra manual en la cual nosotros estamos extendiendo la cabeza y permeabilizando la vía aérea. Entonces acá la distinta figura de cómo uno puede permeabilizar la vía aérea de ese paciente. La posición de olfateo. Bueno, la posición de olfateo ya había sido descrita en el año 1936 por Sir Ivan Machin. Y tiene dos componentes que de alguna manera ya se lo había nombrado yo. La flexión del cuello, que uno lo logra a través de la elevación de la cabeza al colocarle una almohadilla, y también la extensión de la cabeza, que es a nivel de la articulación atlanto-occipital. Fíjense, flexión del cuello sobre tórax y extensión de la cabeza a nivel de la articulación atlanto-occipital. La posición de olfateo, uno dijimos que lo logra elevando la cabeza entre 7 a 9 centímetros, 7 a 10, y fundamentalmente lo que uno debe buscar es una extensión de la cabeza de 5 grados y una flexión del cuello sobre el tórax de 35 grados. Y en esta imagen podemos ver cómo estamos logrando la adecuada posición de olfateo. La racionalidad teórica de este posicionamiento es tratar de alinear los tres ejes, el oral, el faringio y el laringio. Pero lo que debemos tener en cuenta es que esto surgió un poco más, son a partir de estudios un poco más actuales, es que la elevación de la cabeza necesaria para reproducir la correcta posición de olfateo varía de persona a persona. ¿Por qué? Depende de alguna manera de la anatomía particular de la cabeza y del cuello y también del diámetro antelateral del tórax. Por ejemplo, los niños, los neonatos y los lactantes tienen cabeza muy prominente. Entonces uno no va a lograr una adecuada posición de olfateo y por eso necesariamente debe colocar una toalla detrás de los hombros. Pero por otro lado, en un caso de un paciente obeso con un tórax muy voluminoso, tampoco lo vamos a lograr y por eso requiere un posicionamiento especial. Es decir, los lactantes y los niños pequeños que tienen cabeza de mayor tamaño y diámetro menor del tórax, no va a servir que coloquemos la almohadilla detrás de la cabeza. Cuando uno logra una óptima visualización, cabeza plana sobre la camilla del quirófano en el caso de los niños entre 2 a 5 años, o si no en el caso de neonato o los lactantes, colocando un rollo debajo de los hombros. Y esto un poco la figura que le había dicho. Esto es el lactante, este es el niño mayor, generalmente entre los 2 y los 5 años de edad, y finalmente el niño mayor o el adulto que uno debe colocar a partir de los 10 o 12 años, debe colocar la almohada de 8 a 10 centímetros. Fíjense esto. Si bien no está puesta la figura, es claramente notable que ese niño tiene la vía aérea obstruida. Miren, de esa manera cómo somos capaces de permeabilizar la vía aérea. Por otro lado, en la diapositiva siguiente, vemos como el niño de hidrocefalia, ya el rollito que tenemos que colocar por debajo del hombro, ya no es un rollito menor, sino que uno debe tratar de elevarlo bastante. Es decir, que de alguna manera en este caso uno logra la posición óptica, óptima, elevando los hombros y la parte superior del tórax sin que debamos elevar la cabeza. ¿Qué es lo que sucede en el paciente obeso? Que
La elevación de la cabeza en el paciente obeso en posición supina por sí sola no garantiza una adecuada posición de olfateo. ¿Por qué? Porque el diámetro anteroposterior del tórax está aumentado de tal manera que es imposible lograr una flexión de 35 grados del cuello, a menos que la porción superior del tórax y los hombros también sean elevados. Y esto precisamente uno lo logra a través del uso de varias sábanas apiladas, o también vienen el uso de almohadas comercialmente disponibles para este propósito. Y acá les muestro algunas de las sábanas apiladas, que es un remedio de alguna manera casero, pero que da muy buen resultado, y también algunos nombres comerciales, algunos almohadillas ya especialmente diseñadas para el paciente obeso. Pero esta posición, que es la posición de rampa del paciente obeso, deberíamos también complementarla con la posición de Fowler o de Trendelenburg invertida. ¿Por qué? Porque el tiempo de apnea segura podemos prolongarlo es decir, podemos prolongar el tiempo de apnea segura a través de la preoxigenación y de este posicionamiento entre 1 minuto y 1 minuto y medio al colocarlo en la posición semisentada o de Fowler. Entonces, en el obeso, ¿qué es lo que está recomendado? Preoxigenación, dijimos, durante 5 minutos. Oxigenación apneica con bigotera, que no lo vamos a ver, pero es otra técnica que ya ayuda a prolongar el tiempo de apnea segura, y por otro lado también elevar la cabeza y el tronco a 25 grados. Es decir, bueno, esto ya lo habíamos visto. Fíjense entonces, como lo hagamos, inclusive acá también uno puede adecuar la camilla para lograr un adecuado posicionamiento, pero en realidad la idea es tratar de lograr un alineamiento horizontal entre el meato auditivo externo y la horquilla externa. Fíjese, esto es la posición de rampa para el paciente obeso. Logra el alineamiento entre el conducto auditivo externo y el mango del esternón. Conducto auditivo externo, ahí no está alineado, en cambio cuando lo colocamos en la posición de rampa, uno logra el conducto auditivo externo. Entonces, la posición en rampa mejora la permeabilidad de la vía aérea, mejora la visión de la laringoscopía, mejora la mecánica respiratoria y también la ventilación con máscara facial, e incluso también mejora la oxigenación pasiva. Otra de las precauciones que debemos tener cuando manejamos pacientes obesos es que una circunferencia del cuello mayor de 42 centímetros puede indicar un paciente que va a ser fundamentalmente difícil de ventilar. De alguna manera, lo que tenemos es que la posición de olfateo, que fue descrita en el año 1936 por Sir Ivan Magil, es la posición ideal para la intubación en el siglo XX. Pero ¿qué sucede? Siempre hay algo que viene y que de alguna manera rebate algunos paradigmas perfectamente establecidos. Richard Levington, que es un emergentólogo, en el año 2003, y posteriormente Jeremy Collins en el año 2004, describieron la posición de HELP, que es la posición ideal para la intubación en el siglo XXI. Entonces, ahora en el siglo XXI deberíamos hablar de la posición HELP, que se aplica tanto en paciente obeso como en paciente no obeso, y respectivamente de la edad y del sexo, que también inclusive uno puede emplearlo en la población pediátrica. ¿Y qué es lo que busca esta posición? Lograr el alineamiento horizontal entre el meato auditivo externo y el mango del externo. Por otro lado, también habíamos dicho que la laringoscopía directa es un proceso dinámico y uno debe ajustar la posición de la cabeza para obtener la mejor visión. Y de alguna manera, el objetivo final es la alineación entre el conducto auditivo externo y el mango del externo. ¿Se acuerda que yo ya en la clase anterior le había mostrado cómo era el posicionamiento? Pero si ustedes prestan atención, en esta diapositiva que le estoy mostrando ahora, en todas las posiciones uno lo que está buscando es el alineamiento entre el meato auditivo externo y el mango del externo, ya sea con la colocación de la almohadilla debajo de los hombros, en el lactante, una posición neutra sin colocación de almohadilla del paciente entre los 2 y los 8 y los 10 años de edad, y ya después en el niño mayor o en el adulto con la colocación o con la elevación de la almohadilla. Y esto de alguna manera, Richard Levington tiene una página muy linda y que de alguna manera es lo que dice estableciendo los estándares
para el posicionamiento. Y esta es la posición universal, tanto para la ventilación con máscara facial, colocación de dispositivos supraglóticos y la intubación orotraqueal. Una línea que une el conducto auditivo externo con el mango del externo. Es decir, que de alguna manera en esta charla lo que vimos son estrategias para mejorar el tiempo de apnea segura, la importancia de la preoxigenación, qué fracción inspirada de oxígeno utilizar durante la preoxigenación y el posicionamiento del paciente, que si bien la posición de olfateo era la posición original, había algunas excepciones y uno puede lograr la uniformidad cuando todos los pacientes lo colocan en la posición de HELP. Bueno, finalmente hemos llegado a la última charla. Yo creo que esta de alguna manera, como ya tienen todos los conocimientos previos vistos, va a resultar también bastante más entretenida. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar en esta charla, que es la más larga de todas? Intubación orotraqueal, la posición universal para la intubación orotraqueal y o ventilación con máscara facial, que ya la habíamos visto, pero nos vamos a focalizar más en los distintos tipos de laringoscopio. Básicamente hay dos: la valva curva, que es el laringoscopio con valva de McIntosh, o la valva recta, que es la del Miller. ¿Cuál es la técnica de la laringoscopia directa? La maniobra de Burp, que es una maniobra que utilizamos para mejorar la visualización durante la laringoscopía. ¿Cuál es la técnica de intubación orotraqueal en pediatría? Los grados de Cormat y Lehan y la nueva clasificación de Cook de la laringoscopía. El uso de la guía de Eschmann, la técnica de colocación de los dispositivos supraglóticos, los dispositivos supraglóticos, la técnica de colocación del dispositivo supraglótico y finalmente la videolaringoscopia. En realidad, la intubación orotraqueal es el gol estándar del manejo de la vía aérea. La mayoría de los rotantes, los médicos internos que vienen a rotar para anestesia para tratar de manejar la vía aérea, ellos lo que quieren es, como la mayoría de las personas, colocarla. En este caso, colocar el tubo endotraqueal. Pero eso, si viene el gol estándar, bueno, ya habíamos dicho que manejar la vía, el manejo exitoso de la vía aérea es más que solo colocar adecuadamente el tubo orotraqueal. Acá hay una figura en la cual podemos ver cómo hacer la intubación orotraqueal con protección cervical. Por otro lado, también habíamos dicho que la posición universal para la ventilación con máscara facial e intubación orotraqueal, independientemente de la edad y del peso, era aquella que alineaba el conducto auditivo externo con el mango del externo. Ahí está un poco más. El borde anterior o el borde anterior del hombro también. Meato auditivo externo y borde anterior del hombro o el manubrio del externo. Y por otro lado, también habíamos visto cómo era el posicionamiento de acuerdo al grupo etario. Con esto, de alguna manera, cuáles son las partes constitutivas del laringoscopio. Tiene un mango con la batería, la valva del laringoscopio, la localización de la lámpara y la salida de luz. Acá un laringoscopio de McIntosh con la valva curva y uno de Miller con la valva recta. Estos son algunos laringoscopios. Le había dicho el de McIntosh, que es el que habitualmente utilizamos en pediatría. El del Miller con valva recta, uno suele utilizarlo en neonatos y en lactante menor, y el de Wisconsin, que la verdad que yo no lo utilicé nunca, pero se lo estoy mostrando en este caso. Estas son las valvas curvas de McIntosh. Esta es una foto propia que saqué en la parte pública, y generalmente la valva que tenemos disponible para el McIntosh es del 1 al 3, si bien ya después lo voy a mostrar, llegan del 1 al 5. Y estos son los centímetros que tiene. La Mac 1 es de 7 centímetros, la Mac 2 es un poquito más, 7,5, y ya la Mac 3 es de 11 centímetros. Esto es un poco cómo se ve el laringoscopio de McIntosh con sus 3 válvulas más frecuentes, pero generalmente uno, si es un paciente de mayor tamaño, uno tiene que recurrir a la valva de 3, que de 11 centímetros puede resultar demasiado corta, y debemos ir a la valva 4, que es de 15 centímetros. Fíjense cuando la tenemos alineadas, la diferencia entre la 1 y la
y la 4. Esto es generalmente y habitualmente nosotros lo que tenemos. La verdad que ya van a ver que vienen de 5 tamaños, pero nosotros disponemos del tamaño 1 al 4. Dijimos que la Macintosh 1 es de 7 centímetros y la Mac 4 es de 15 centímetros. Sin embargo, existe también una Mac 5 que es de 17 centímetros, pero la verdad no, debe haber poco en la población nuestra argentina que requiere una valva de 17 centímetros. Yo nunca la vi. Por otro lado, cuando nos referimos a la valva recta de Miller, también vienen de 5 tamaños, pero con la salvedad de que ya no es la valva número 1, sino que empieza con la Miller 5, es decir, que va del 5 al 4. La 5 es la de 5,5 centímetros, que generalmente dijimos se utiliza en neonatos o lactantes menores, hasta la valva 4 de Miller, que es de 18 centímetros. Y que el niño en general hasta los 3 a 6 meses, que le había dicho, el neonato y el lactante menor, que el lactante menor se considera entre los 3 y los 6 meses de edad, en general se recomienda el uso de la valva recta. Si vienen los anestesiólogos, generalmente como siempre utilizamos la valva curva, yo personalmente también utilizo la valva curva incluso en pediatría. Esta es la técnica de laringoscopía directa. Acá es con valva curva, es diferente la técnica con la valva curva con respecto a la valva recta. ¿Por qué? Porque en la valva curva en realidad lo que hacemos nos colocamos en el surco glosoepiglótico. En cambio, cuando cuando utilizamos la valva recta, lo que debemos hacer es cargar la epiglotis. Y fíjense en la diapositiva siguiente. Acá tenemos un posicionamiento inadecuado para la intubación orotraqueal. ¿Por qué? Porque la vía está obstruida y cómo a través de la flexión del cuello y de la extensión de la cabeza podemos obtener una mejor vía. Acá con la valva de Macintosh, acá yo les decía que está colocada en el surco glosoepiglótico, y acá cuando utilizamos la valva de Miller que debemos cargar la epiglotis. Acá fíjense también la posición, el paciente con la cabeza en posición neutra, con la vía aérea obstruida, y como la posición de olfateo, que es lo que busca la alineación de los ejes oral, faringio y laringio, nos permite de alguna manera un más fácil acceso a la vía aérea del paciente. Esta es la técnica con la valva curva. Ahí ustedes ven, esa es la epiglotis, y entonces la valva se coloca en el surco glosoepiglótico. En cambio, del lado derecho vemos que uno no ve el epiglotis. ¿Por qué? Porque en realidad uno debe cargar la epiglotis. Y por otro lado, otro detalle también bastante importante, que la técnica para la curva, para la valva curva, uno debe hacer la fuerza hacia arriba y hacia adelante. Es decir, no palanquear el laringoscopio, sino que la fuerza tiene que hacerse hacia arriba y hacia adelante. Y acá nuevamente, como tenemos la valva curva, y acá tenemos el surco glosoepiglótico. En cambio, acá vemos cómo uno debe cargar la epiglotis con la valva recta. Fíjense por otro lado. Esta es una técnica incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos la laringoscopía directa, la lengua debemos correrla por completo para el lado derecho. Es decir, esta es la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque de alguna manera la lengua nos está obstruyendo la visión adecuada de la eglotis, y fíjense esta técnica correcta, como a ella podemos visualizar la glotis. Por otro lado, también en el año 92 hablaron de la maniobra de Burr, que generalmente esta la realiza un segundo operador, que básicamente consiste en dirigir la laringe hacia atrás, arriba y hacia la derecha. Y eso de alguna manera, Burr está en inglés, ¿no? Facilita la visualización de la glotis. Por otro lado, ¿cuál es la técnica que se recomienda en pediatría? Y yo la verdad que la recomiendo a todos mis residentes, si bien no todos la utilizan. Y que básicamente cuando uno lo agarra mucho más abajo al laringoscopio, prácticamente con 2 dedos nada más, con el pulgar y el índice, y entonces eso permite que nuestro dedo menor uno pueda utilizarlo para hacer de alguna manera la maniobra de Burr que yo les decía. Fíjense, este es el caso de una figura, y acá es cuando yo estoy realizando la intubación en un lactante menor. Cómo me estoy ayudando con el dedo meñique. Y fíjense, por ejemplo, en esta figura, cómo es la vista de la glotis sin aplicar la presión externa con el meñique, y cómo mejora notablemente cuando nosotros aplicamos la presión externa con el dedo meñique. Fíjense esto logrado en la laringoscopía de Corman y Lehan, que lo habían establecido en el año 1984. Acá
Acá tenemos el grado 1, en el cual nosotros vemos por completo la glotis, el grado 2, en el cual uno ve la epiglotis y parte de la glotis, el grado 3, cuando uno ve nada más que la glotis, y el grado 4, cuando inclusive no ve ni la epiglotis. Acá otra visión. En este lado, cualquier semejanza con el aparato genital femenino es pura coincidencia, ¿no? Acá tenemos el grado 1 de intubación, vemos toda la glotis, el grado 2, en el cual vemos la epiglotis y parte de la apertura glótica. Acá vemos el grado 3, que vemos nada más que la epiglotis, y el grado 4, cuando uno no ve ninguna estructura en la areola. Esto también otras imágenes de distintos grados, como uno lo ve, grado 1, 2, 3 y 4. Y, como le decía, esto durante mucho tiempo permaneció logrado en la laringoscopía de Corman y Lehmann, pero siempre surge alguien que establece un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma lo estableció Cook. Este Tim Cook, pero no tiene nada que ver con Tim Cook, que es el nuevo CEO de Apple. Este otro Cook, que es un anestesiólogo. ¿Y qué es lo que estableció de alguna manera? En realidad, él, más que el grado del 1 al 4, él lo que trató de establecer es que si la laringoscopia y la intubación podía ser fácil, si podía ser restringida su visualización y también la intubación orotraqueal, y en qué caso íbamos a tener intubaciones realmente difíciles. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Dividió el grado 2 en 2A y 2B, y el grado 3 en 3A y 3B. ¿Y cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, el grado 1 es igual, ¿no? El grado 2 es decir que uno ve toda la glotis. En el grado 2A, quiero que uno ve la porción posterior de la glotis. Pero ¿qué pasa? En el lado 2B ya uno prácticamente no ve nada de la glotis, sino que solo ve los aritenoides. Ese es el grado 2B. Entonces, tanto el grado 1 como el grado 2A, generalmente uno no tiene inconveniente y puede realizar la intubación normal. Pero ¿qué sucede? Cuando uno no ve bien la apertura glótica, sino que ve los aritenoides y nada más, ya necesariamente requiere muchas veces una intubación indirecta que se realiza a través de una guía de Escher. Y por otro lado, el grado 3 que establecía cuando uno solamente veía la epiglotis, lo divide en 3A o 3B. ¿Cuál es el 3A? Es aquella en el cual uno, a través de una maniobra de Burke, uno es capaz de ver parte de la glotis. Entonces puede hacer una intubación indirecta con una guía de Escher. En cambio, en el grado 3B es aquella que de alguna manera la epiglotis está fija y no está elevable. Y entonces uno, si no ve la glotis, no debería intentar la intubación orotraqueal, inclusive mediante el uso de la guía de Escher. En el caso de la 3B, que uno ve la epiglotis pero fija y no es capaz de ver en ningún momento ninguna porción de la glotis, y en el grado 4, en el cual uno no ve ni la glotis, lo que se recomienda es realizar una intubación con videolaringoscopio o con broncofibroscopio. Entonces, acá también la nueva clasificación práctica de la vista laringea de Cook, una nueva subdivisión de alguna manera de la clasificación clásica de Corman y de Lehmann. Entonces, ¿cuándo tenemos intubación difícil? El grado 3B y el grado 4. Este del 3B se ve el epilote, pero es fijo y no elevable, y el otro el grado 4, que la verdad que es bastante poco frecuente que tengamos un grado 4, pero siempre fue difícil y seguirá siendo difícil. Entonces, ¿cuál es el manejo de la intubación orotraqueal según la vista laringea obtenida? Si tenemos una intubación grado 1 o grado 2A, es una intubación fácil, uno hace la laringoscopia directa. Si tenemos una vista restringida, que es el 2B o el 3A, podemos utilizar la laringoscopia directa más la guía de Escher. En cambio, cuando tenemos una intubación 3B o 4, necesariamente tenemos que utilizar el videolaringoscopio o un broncofibroscopio. Y este es la guía de Escher. Bien, la verdad que distintos tipos de guía de Escher vienen tanto para adultos y pediátricos, y básicamente la técnica para utilizar es esta. Generalmente lo que tenemos es que debemos tener, en el caso de un paciente pediátrico, yo ya le dije cómo agarrar el laringoscopio, y uno puede ayudarse con el dedo meñique para hacer uno propio la maniobra de Burke. En el caso de paciente adulto, como uno no llega, uno pide un segundo operador que le haga la maniobra de Burke, entonces uno alcanza a ver la glotis y ahí introduce la guía de Escher. Y fíjense, esto de alguna manera como uno, ahí fíjense, está un operador haciendo la maniobra de Burke,
y acá otro operador ayudándonos a colocar la guía de Edgeman. Uno coloca la guía de Edgeman y luego a través de la guía de Edgeman lo que hace es coloca el tubo orotraqueal y lo hace avanzar para que finalmente ingrese en la glote, en la vía aérea del paciente. Fíjese cómo ahí está avanzando. Generalmente lo que tiene es que la punta anterior es curvada con sentido anterior, que se dice en palo de hockey. Bueno, estamos entonces con la intubación orotraqueal. ¿Qué pasa con los dispositivos supraglóticos? O también le llaman extraglóticos. Brimacombe es el que le llama dispositivos extraglóticos. Conjunto de elementos que permiten el control de la vía aérea sin atravesar la hendidura glótica. ¿Y dónde se ubican estos dispositivos? Se ubican al nivel de la hipofaringe, pero no atraviesan la glotis. Es decir, se ubican detrás de alguna manera del cricoides. Al situarse a nivel de la hipofaringe, anatómicamente estarían por debajo de la glote. Por eso que sería más conveniente o más correcto hablar de dispositivo extraglótico y no supraglótico. Pero la verdad que ha quedado en el acervo popular denominarlo dispositivos supraglóticos, ¿no? A pesar de lo que establece Brimacombe, que es un anestesiólogo australiano, si no me equivoco, es de la zona de Brisbane, que ha escrito más artículos que Archie Brain, que es el inventor de la máscara laringe. ¿Por qué? Porque el dispositivo no solo abarca la parte superior, sino también la parte inferior de la glotis, y por eso uno debería hablar de dispositivo extraglótico. Y fíjense esto, que en el Reino Unido más del 50% de los procedimientos electivos son realizados con anestesia general, se utilizan dispositivos supraglóticos. Fundamentalmente, esto es muy útil en la anestesia ambulatoria. Este mismo porcentaje se utiliza también en la anestesia pediátrica. En mi caso personal, yo utilizo muchísimo la máscara laringea para gran cantidad de cirugía pediátrica. Pero por otro lado, si bien técnicamente es más fácil que la colocación del tubo endotraqueal, esta habilidad básica debe ser enseñada con la misma minuciosidad que uno enseña la intubación orotraqueal. Por otro lado, todos los anestesiólogos deberían saber manejar los dispositivos supraglóticos. Y al igual que la intubación orotraqueal, uno debería comenzar con el uso de los dispositivos supraglóticos en paciente electivo, familiarizarlo con su uso, para después, en el caso de un paciente en una vía aérea difícil, no anticipada, de no poder ventilar y no poder intubar, uno utilizarlo como método de rescate, que ya habíamos dicho. Ahora, ¿qué es lo que había sucedido? De alguna manera, hasta el año, y la expiración de la patente de la máscara laringea se dio entre el año 2002 y 2003. Hasta la década del 80, teníamos dos posibilidades nosotros para el manejo de la vía aérea, que era o la colocación o la ventilación con máscara facial o la colocación de un tubo endotraqueal. Y de alguna manera era necesario desarrollar algún dispositivo que fuera más confiable que la máscara facial, pero a su vez menos invasivo que el tubo endotraqueal. Y de alguna manera, la máscara facial, los dispositivos supraglóticos, ahí le puse el LMA, que es la máscara facial, viene a llenar el nicho entre la máscara facial y el tubo endotraqueal, tanto en términos de posición anatómica como en grado de invasividad. Fíjense, en la década del 80 teníamos que la máscara facial y el tubo endotraqueal, luego surge en la década del año 90 la posibilidad de colocar la máscara laringea, que después, cuando expira su patente, en el año 2002-2003, pasan a denominarse dispositivos supraglóticos. Ahí tenemos la máscara laringea, como está colocada, queda colocada en el paciente, la máscara facial y el tubo endotraqueal. Pero ¿qué sucede? Esa fue la primera generación. Luego viene la segunda generación de dispositivos supraglóticos que, entre otras ventajas, tenían, por un lado, un canal gástrico que permitía aspirar, por ejemplo, secreciones a nivel, que se encontraban a nivel gástrico, e inclusive también vienen, ya se habla de una tercera generación de dispositivos supraglóticos que son los que sirven como puente para la intubación orotraqueal. ¿Por qué? Porque permiten la colocación de un tubo orotraqueal a través de la misma, sobre todo en el caso de intubaciones dificultosas. Y ahí ya cuando nosotros hablamos de los dispositivos supraglóticos. Bueno, acá le puse que entre el año 2002 y 2003
expiró la patente de la máscara laringea y esto determinó la proliferación de distintos modelos comerciales de dispositivos supraglóticos. Fíjense, hay distintos. Las de arriba son, no me anda ahora el mapa, las de arriba son la máscara laringea clásica, después tenemos el IGEL, van apareciendo distintos modelos. Esta es una máscara laringea flexible, estas son descartables, estas que son de polivinilo transparentes son descartables, las otras son reusables. Esta también, fíjense en que estas ya tienen más cuerpo, son, corresponde a nuevas generaciones de dispositivos supraglóticos, y de alguna manera estos son dos modelos que lo hacen ambos espectaculares. Porque de alguna manera, como tienen un formato más firme, son más fáciles de colocar, tiene una punta preformada, el tubo curvo performado, y también una mordedura, un bloque antimordedura. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que uno tenía con la máscara clásica es que si el paciente al despertarse la mordía, eso podía provocar oclusión de la ventilación, del pasaje aéreo. Entonces uno por ahí lo que colocaba era un mordillo o por ahí una gasa para evitar que el paciente se despertara y mordiera la máscara. En cambio ahora ya tiene esa parte rígida que así si el paciente muerde no termina por colapsar la parte plástica. Acá otra vista del AMBU Auraí, fíjense que este es, claro, ¿por qué? Porque también en caso de intubación es difícil, pero no lo vamos a desarrollar. El tema, uno puede utilizar como un paso intermedio el dispositivo supraglótico y luego colocar un broncofibroscopio a través de la máscara del dispositivo supraglótico y realizar a través del mismo la intubación orotraqueal. Esta máscara lo que permite, por eso es la AMBU Aura I, ¿por qué? Porque permite la intubación orotraqueal. Inclusive ahí indica el tamaño máximo de tubo endotraqueal permitido para esa máscara. Y después viene surgiendo más. El AMBU Auragen, ¿qué es lo que hace? Permite también el tamaño del tubo endotraqueal, pero también lo que tiene es un canal para el pasaje de la sonda nasogástrica, entonces permite aspirar el contenido gástrico. Y también tiene guía para guiar el paso broncofibroscopio, es decir, que permite realizar la intubación orotraqueal, colocar un broncofibroscopio y tener un canal para el pasaje de una sonda nasogástrica y aspirar la secreción. Y la verdad que es una belleza de tecnología y un placer utilizarla. Ahí fíjense que esta permite un tubo endotraqueal de un tamaño máximo de 7,5 y la colocación de una sonda nasogástrica de 16 French. De alguna manera donde se localizan los dispositivos supraglóticos que a nivel de la hipofaringe. El extremo distal se encuentra a nivel del esfínter esofágico superior por detrás del anillo del cricoides. Acá tenemos otra visión más donde queda colocada los dispositivos supraglóticos. Dijimos entonces que los dispositivos supraglóticos se localizan a nivel de la hipofaringe, es decir, de alguna manera por detrás del cartílago tiroides y del cartílago cricoides. ¿Cómo se coloca la máscara clásica y también los dispositivos supraglóticos similares? En realidad es un procedimiento que se hace de manera ciega, no bajo visión directa como la laringoscopia. Y la verdad que es una técnica bastante sencilla. Acá les voy a mostrar una resonancia magnética de un paciente pediátrico que lo realicé con máscara laringea. Y si ustedes pueden ver, no me anda ahora el mouse para señalarlo, pero la parte de la vía aérea es bastante prominente. Y esto contrasta con el siguiente paciente que le voy a mostrar a continuación, en el cual le he colocado un tubo endotraqueal. Y ustedes como pueden ver que la presencia de aire o el diámetro es mucho menor que si uno lo compara a lo que ocurre con la máscara laringea. Este es un caso pediátrico que me tocó hacer en la parte pública, una resonancia. La verdad que todas las charlas estas lo que buscan de alguna manera es prepararnos de la mejor manera posible, con distintas técnicas alternativas, para que el manejo de la vía aérea, aún en circunstancias difíciles, pueda realizarse de la manera más segura. Y fíjense este caso la verdad que hace temer inclusive al anestesiólogo más avesado. Por otro lado, también yo allá
trabajo solo, tengo nada más que técnico de rayos, y de alguna manera lo quise entrenarlo a lo largo de casi 15 años que llevo trabajando allá, para que ellos sean capaces de ayudarme de manera adecuada. ¿Y qué es lo que decidí colocar en este caso? Colocar una máscara laringea. Fíjense cómo está colocada la máscara laringea, se realizó la resonancia magnética nuclear, y finalmente como el paciente lo estuve de manera exitosa, le saqué en realidad la máscara laringea al finalizar el procedimiento, y esa es la posición generalmente de recuperación que uno lo coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo. Pero, finalmente, para terminar, vamos con los videolaringoscopias. De alguna manera, así como la década del año 90 y de 2000 fue la de los dispositivos supraglóticos, la época actual es la de los videolaringoscopias. Los videolaringoscopios de alguna manera son el principal avance de la década en el manejo de la vía aérea. Los edificios, los servicios de anestesia que cuentan con ellos, los amas. La verdad que son espectaculares. Cambió rotundamente el manejo de la vía aérea difícil desde la introducción de los videolaringoscopios. ¿Y por qué es esto? El video, cuando uno hace la intubación con videolaringoscopia, se trata de una laringoscopía indirecta, a diferencia de la laringoscopía directa, que era la que yo le había descrito previamente. Y el inconveniente que tiene la laringoscopía directa es que uno tiene una visión distante y tubular que es nada más que de 15 grados. Fíjense, visión distante y tubular de 15 grados. Por otro lado, dijimos que es clave en la laringoscopía directa la necesidad de un alineamiento de los ejes oral, faringio y laringio. Habíamos dicho también el problema de la posición neutra, la flexión de la columna en 35 grados y lograr también la extensión de la cabeza en 15 grados. Y por otro lado, es que uno debe comprimir la base de la lengua en un volumen aproximado de 50% para lograr una adecuada visualización. En el caso de la videolaringoscopia, que es una laringoscopia indirecta, uno debería también tratar de alinear los tres ejes, el oral, el faringio y el laringio. Pero cuando uno utiliza una valva curva de tipo de Macintosh, el videolaringoscopio permite una visión panorámica de la glotis de 60 grados. Fíjense, y cuando utiliza una valva que es aún más curva que la D-Blade, el grado de visión aumenta aún más. Fíjense acá, visión panorámica de la glotis, y no solo eso, sino que duplica la amplificación. En la laringoscopía directa dijimos que la visión es del campo visual de 15 grados, cuando tenemos la valva de Macintosh pasa a 60 grados, y cuando tenemos la valva D-Blade, que es bastante más curva y está especialmente indicada en intubaciones difíciles, el campo visual aumenta a los 80 grados. 15 grados, 60 grados y 80 grados. Y fíjense acá, por ejemplo, ante una intubación difícil, como tenemos con una valva Macintosh número 4, que tiene el videolaringoscopio, la visión que tenemos, en cambio, si pasamos a una hoja de D-Blade, que ya el campo visual pasa de 60 a 90 grados, como vemos mucho mejor la glotis. La verdad que sirve también mucho por la parte docente. Todo lo rotante que uno tenemos aprende muchísimo a través del videolaringoscopio que uno poder mostrar. ¿Y por qué? Porque hay determinadas zonas que son inaccesibles al ojo. Esta es la visión directa que uno tiene con la laringoscopia directa. Fíjese todas las zonas que uno puede ver con el uso del videolaringoscopio. Entonces, ¿cuáles son de alguna manera las ventajas que tiene el videolaringoscopio? Sin lugar a duda que cumple un rol fundamental en la vía aérea anticipada. ¿Por qué? Podemos hacer una laringoscopia con el paciente vigil, despierto. Tiene una curva de aprendizaje mucho más rápida que la del broncofibroscopio, sin restricción en cuanto al tamaño, el tipo de tubo endotraqueal, más amplio campo de la visión que el broncofibroscopio, que es mucho más chico, es más barato y más durable que el broncofibroscopio, y también dispone de un mecanismo antiempañamiento y es menos afectado por la secreción. Eso es la vía aérea anticipada. ¿Y qué es lo que sucede en la vía aérea no anticipada? Si nosotros realizamos una inducción común en un paciente que no sospechamos que la vía aérea pueda ser difícil, y después lo encontrado con un grado 3B o un grado 4, ¿qué es lo que hacemos? Si el paciente lo podemos ventilar de manera adecuada,
directamente lo que hacemos es pedir, si no lo hemos anticipado, el broncofibroscopio, y seguramente esa intubación que era difícil pasa a ser una intubación fácil, porque es rápidamente accesible para su uso y de fácil seteo, mejore en 1 o 2 grados la laringoscopía clásica de Corman y Lehan, y también puede inclusive asistir en el caso que nosotros deseemos colocar una sonda nasogástrica o un tubo orogástrico, o también en el caso de la colocación de un eco transesofágico. Este es el que disponemos nosotros, que es el videolaringoscopio de Stormar. Y acá tiene la valva de Miller, que es la recta para pediatría, la de Mackintosh, que es curva, y la de Blake, que es curva bien pronunciada, que es para la intubación difícil. Fíjense cómo la visión que nosotros tenemos con la válvula de Mackintosh, esta es la válvula curva, la de Blake, que es mucho más pronunciada. Fíjense la excelente visión que estamos teniendo con esa válvula de Blake, y también distintos usos del CIMAC. Ese es un portátil. También nosotros tenemos el portátil, que por ejemplo cuando si tenemos que realizar un manejo de la vía aérea fuera del quirófano y resulta muy engorroso transportar la pantalla adicional que también tenemos. Ahí entonces estamos haciendo una intubación. Acá viene a continuación el caso de utilizar el CIMAC en un paciente con quemadura de la vía aérea, y también el caso de el uso del CIMAC en la población pediátrica, y en este caso, como pueden ver, es con una valva de Miller. ¿Cuáles son entonces las conclusiones que podemos hacer acerca del manejo de la vía aérea? Que es un aspecto fundamental de la práctica anestésica y de la medicina crítica. Es necesario adquirir experiencia y destreza con la ventilación con máscara facial, la intubación orotraqueal, la colocación de dispositivos supraglóticos, el uso de videolaringoscopio, y en el caso ya específico de los anestesiólogos, no para los estudiantes, sin lugar a duda, de medicina, con la cricotiroidotomía y también con la ventilación con jet. Por otro lado, en caso de una vía aérea difícil, es necesario seguir un algoritmo, disponer de un equipamiento adecuado y también estar familiarizado con las técnicas alternativas. Ahora les voy a mostrar un video. La verdad que fue el caso más desafiante que me tocó a mí en cuanto al manejo de la vía aérea, y que nuevamente ocurrió en la parte pública, en la cual no dispongo de colegas que me puedan dar una mano. Pero este caso da la verdad que terror o miedo hasta el anestesiólogo más experimentado. Era un caso de un neonato con encefalocele y paladar hendido de 3 kilos. Un recién nacido, creo que tenía 2 o 3 días de vida. La verdad que hay que ser macho para intubar este caso, pero de alguna manera el hombre se la banca y, bueno, gracias a Dios anduvo bastante bien. Acá que lo que hice, es fundamental pedir ayuda, y lo que hicimos una maniobra a 3 operadores. Ahí, si ustedes pueden ver, yo estoy sosteniendo la máscara facial con 2 manos. Ahí aparece otra mano que es de un operador que lo que está haciendo es me está sosteniendo el encefalocele. Y hay una operadora que es la pediatra, en realidad, que había acompañado a este neonato, que lo estaba ventilando. A continuación, yo lo que no disponía de videolaringoscopio como en la parte privada, sino que lo que hice es colocar un mandril. Ahí estoy realizando la intubación orotraqueal. Este es el anestesiólogo que de alguna manera me está sosteniendo. Ve que hay demasiadas manos ahí. En realidad no, era la pediatra la que me estaba sosteniendo el encefalocele, y ahí estoy realizando la intubación orotraqueal. Y acá, como ven como el paciente, el niño, exitosamente fue intubado, y después pudo extubarse al finalizar el procedimiento. Y para no ser menos, vamos a dejar algunas conclusiones filosóficas que de alguna manera la idea que uno trata de transmitir a los estudiantes de medicina y también a los residentes que uno tiene en la práctica diaria. Yo creo que es necesario concientizar a los estudiantes de la medicina y a los residentes que el aprendizaje es un proceso continuo. Cuando uno termina la residencia, si bien ya puede rendir la especialidad,
uno solo lo que ha cumplido es un paso nada más. Uno debe seguir a través de la educación médica continua y capacitándose a lo largo de toda la vida profesional. Por otro lado, la práctica debe ser edificada sobre una buena teoría. El secreto para el éxito es la preparación. Por otro lado, la gente más exitosa es aquella que son buenas en sus planes B. Y finalmente, terminar con una frase de Aristóteles que me gusta bastante, es que de alguna manera nosotros somos lo que realizamos diariamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Es decir, que uno permanentemente debería, a través del trabajo, del estudio, tratar de mejorar y brindar la mejor atención a nuestros pacientes.